Esto es el existencialismo. Dice Sartre, la existencia precede a la esencia. ¿Ok? La existencia precede a la esencia. Y pues vamos a ver un poquito sobre este pensador. Aquí traigo un video corto. Jean-Paul Sartre, y sí, le voy a decir Sartre y no Sartre, un filósofo francés que vivió entre 1905 y 1980 y es considerado uno de los principales exponentes del existencialismo. También tenía estrabismo y fue pareja de Simone de Beauvoir. En este video vamos a exponer de manera general su pensamiento filosófico a través de 3 de sus frases más célebres. Imaginemos que has decidido construir una silla. Antes de construir esa silla, tú tienes muy claro su propósito. Pase lo que pase, debe servir para sentarse. Ese propósito es su esencia. Después, construyes la silla y ahora esa silla existe en el mundo. Para Sartre, las sillas y cualquier otra cosa que careciera de conciencia era lo que él llamaba un ser en sí. Sin embargo, Sartre consideraba que el ser humano, a diferencia de una silla, tiene conciencia y por lo tanto es un ser para sí. Un ser indefinido que se construye a partir de sus decisiones y sus actos. Sartre es ateo, por lo cual considera que no hay un Dios que nos haya creado. Para él, la vida del ser humano no tiene ningún propósito predefinido por algún poder superior. Las personas no vienen al mundo con una misión. Pero esto mismo hace que el ser humano tenga libertad total de elegir su propio propósito en la vida. Por lo tanto, para Sartre, los seres humanos venimos al mundo, o sea, existimos, y después elegimos nuestro propósito en la vida, o sea, nos creamos una esencia. Para Sartre, ningún Dios, gobierno o sociedad debe decirte cuál es tu propósito en la vida, sino que tú eres libre de decidirlo por ti mismo. Sin embargo, esta libertad también es una condena, ya que la libertad produce angustia. Imagina que has decidido comer un helado. Vas a la única heladería de tu ciudad y te dicen que solo tienen helado de chocolate. No tienes libertad para elegir otros sabores, así que compras tu helado de chocolate, te lo comes y te conformas con ello. No hay ninguna decisión que tomar respecto al sabor del helado. Sin embargo, imaginemos también que vuelves a la semana siguiente a la misma heladería y ahora tienen 130 sabores diferentes, pero solo puedes comprar un solo sabor. El sentimiento de angustia te embarga. Temes no elegir el sabor más rico, pero haces un esfuerzo y te decides por el de pétalos de rosa. Apenas le das el primer lengüetazo, te arrepientes y piensas que hubiera sido mejor elegir el de maracuyá. Muchos han experimentado la angustia al elegir una carrera, elegir una pareja, decidir en la compra de un bien. Tener libertad es experimentar angustia. Esa es su condena. A pesar de que la filosofía sartreana es una filosofía de libertad, también concede que hay factores sobre los que no tenemos libertad de elección. No elegimos nacer en cierto país, no elegimos el sexo con el que nacemos, ni la familia que nos cría. Sin embargo, en cierto momento de nuestras vidas tenemos la libertad de decidir por nosotros mismos qué es lo que haremos con lo que han hecho de nosotros. Sartre nos invita a ser conscientes de nuestra libertad y a ejercerla con responsabilidad. Hay cierta facilidad en obedecer ciegamente a una religión, a un gobierno o a un sistema económico. El que obedece ciegamente no tiene que pensar, solo obedecer. Por eso limitarse a obedecer es tan cómodo. Sin embargo, cuando verdaderamente nos damos cuenta de que somos libres, empieza lo difícil, ya que debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esta libertad? Sartre nos invita a lidiar con esta pregunta y con la angustia que la acompaña. Nos reta a construirnos a nosotros mismos sabiendo de antemano que somos un proyecto que solo terminará con el día de nuestra muerte. Ok, muchachos, pues ahí están. Sartre, Jean-Paul Sartre, con lo que es el existencialismo, ¿verdad?
dice que la existencia precede a la esencia. ¿Algún comentario al respecto? No. Ok, entonces el existencialismo decíamos que es esa frase, ¿no? Que la existencia, es decir, el ser humano debe basarse en su existencia, en hacerse a sí mismo a través de su vida, ¿verdad? Tomar las riendas de su vida y darle contenido a su existencia, ¿ok? Porque no es como la silla que primero se piensa y después se crea, ¿verdad? El ser humano primero existe y luego se crea a sí mismo, ¿verdad? Al contrario, podríamos poner el ejemplo de la misma silla, que llegó a existir sin que antes se pensara y luego la silla le dio contenido a su vida, ¿no? Halló el propósito de su vida que servía para sentarse, ¿no? Pero el ser humano no es así. El ser humano primero existe y luego encuentra el propósito para su vida, según Jean-Paul Sartre. ¿Ok? ¿Tiene sentido la vida humana entonces? Para Camus, este es otro filósofo existencialista, pero a Camus se le conoce como un filósofo pesimista, porque él propone la teoría del absurdo. Entonces, ¿tiene sentido la vida humana? Entonces, para Camus el sentido de la vida está en vivir sin preocupaciones, disfrutando de lo que nos ofrece la naturaleza. En un segundo momento de su reflexión, Camus se va a dar cuenta que esa religión de la dicha no permanece para siempre, que ese goce del instante y de la vida choca brutalmente contra el muro de la muerte. Y es allí donde Camus descubre el carácter absurdo de la existencia. Es decir, ¿para qué vivir si al final vamos a morir? Eso es lo que dice Camus, ¿no? Porque, como dice la canción, la vida no vale nada, ¿verdad? Para Camus, la vida choca con la muerte, por lo tanto no tiene ningún sentido vivir. El absurdo para Camus se da porque el hombre busca la verdad, la unidad, la felicidad y el sentido, pero en el mundo encuentra solamente diversidad, contradicciones y sin sentido. Esta confrontación entre el deseo del hombre y la realidad irracional del mundo es el absurdo. Es decir, el hombre desea felicidad, pero solo encuentra infelicidad. El hombre desea, eh, pues, no tener dolor, pero finalmente tiene dolor. Entonces es todo irracional. El hombre desea encontrar la verdad, pero ve que hay tantas verdades en el mundo que lo convierten en algo inalcanzable, ¿verdad? El hombre busca encontrarle sentido a su vida y solo encuentra sin sentidos. Entonces todo esto para Camus es el absurdo, ¿verdad? El absurdo sentimental, él divide este absurdo en dos partes, el absurdo sentimental y el absurdo racional. En el absurdo sentimental, levantarse, coger el tranvía o agarrar el autobús, en otras palabras, 4 horas de oficina o de fábrica, de que realmente son 8, ¿no? O 9 horas en la actualidad. La comida, otra vez el tranvía, 4 horas de trabajo, otras 8 horas de trabajo, la cena, el sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con el mismo ritmo. Es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo, pero un día surge el por qué y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. ¿Ok? Entonces, el ser humano se pregunta por qué trabajo, por qué hago esto, por qué lo otro, y entonces se da cuenta de que toda su vida es una rutina incesante que nunca va a terminar. Y él, no sé si han escuchado sobre el mito de Sísifo. Él escribe sobre el mito de Sísifo, que un día Sísifo es condenado a llevar una roca hasta la punta de una montaña. Entonces, Sísifo cuando deja esa roca, entonces termina su arduo trabajo de todo el día, pero luego regresa y se da cuenta que la roca que él subió hasta la punta de la montaña ahora está otra vez en el inicio. Entonces, otra vez toma la roca y vuelve a subir con ella y la deja allí. Y entonces, cuando él regresa otra vez a donde estaba, creyendo que ya
había cumplido su objetivo, nuevamente se da cuenta que la roca está ahí mismo otra vez, donde empezó todo. Entonces, esa rutina y esa vida de Sísifo existe por toda la eternidad. Sísifo está condenado a subir la roca y cuando ya la sube otra vez, a subirla porque la roca se regresa a su mismo lugar, ¿no? Entonces, ese mito de Sísifo para Camus es la rutina de la vida de todo ser humano. ¿Ok? Existe otro absurdo racional. La razón busca verdad y sin sentido, pero encuentra solamente contradicciones y sin sentidos, ya sea que defienda con el dogmatismo que todo es verdadero, ya sea que afirme con el escepticismo que todo es falso, la razón se aniquila en ambos y Camus no quiere ver que la verdad esté en el medio. Buscamos y afirmamos la unidad en el mundo y sin embargo por todas partes tropezamos con la diversidad y la pluralidad. Entonces es un absurdo irracional que tratamos de encontrar la verdad y no hay suficiente verdad. Tratamos de encontrar falsedad, pero tampoco la falsedad podemos comprobarla racionalmente. Entonces dice, entonces pues no hay ningún término medio. Y a eso le llama Camus absurdo racional. Okay, Camus opta por la justicia y la solidaridad, aunque nunca se supere el absurdo, puesto que siempre va a haber injusticias y nunca acabará el sufrimiento y la muerte de los inocentes, pero hay que asumir el sinsentido y tratar de disminuir el mal en el mundo. Estos pensamientos de Camus serían como, um, ¿cómo les digo? Como para deprimirse, ¿verdad? Y decir, no, pues ya la vida no tiene sentido, me voy a suicidar. Pero vamos a ver que Camus más adelante, él dice que el suicidio o el asesinato, es matarse uno mismo por no encontrarle sentido a la vida, es algo malo, ¿no? Porque aunque él considera que la vida no tiene sentido, pues hay que luchar contra el mal y eso es lo que le da sentido a la vida. Es una lucha por disminuir el mal y el absurdo sin la ayuda divina, siendo solidario con los demás. Camus le llama santidad sin Dios. Ok, el mundo tal como está hecho no es soportable, por eso necesito la luna o la felicidad, dice Camus, o la inmortalidad. Algo descabellado quizás, pero que no sea de este mundo. Es decir, Camus era ateo y no creía en Dios, pero en su interior tenía como un vacío, ¿no? Que solamente podía ser llenado con esa eternidad, esa inmortalidad. Pero como él no creía en la esperanza y en todo eso, pues su pensamiento es más pesimista, un poco más pesimista. Ahora, si queremos conocer un existencialista un poco más optimista, pues está Marcel, ¿verdad? Marcel, pueden buscarlo. Conclusiones sobre el sentido de la vida de acuerdo a Camus. Según Camus, no existe otra vida después de la muerte, sino que este mundo es la única realidad para el hombre. El absurdo nace de la confrontación ante el deseo del hombre de conocimiento y felicidad, que choca con el mundo que solo ofrece la diversidad, lo irracional y un sigiloso silencio. El suicidio y la esperanza son una evasión del absurdo. Es decir, para Camus, el suicidio es evadir el absurdo y es ser como un poco, ¿cómo les digo? Es retractarse a vivir, ¿no? Retractarse a vivir. Y la esperanza también, eso sería una evasión del absurdo, porque recuerden que él no cree en Dios. Ok, la vida no tiene que tener sentido para vivirla, sino que cuanto menos sentido descubrimos en ella, más debemos de afirmar su valor. El hombre debe aceptar que la vida no tiene sentido y luchar contra el absurdo, viviendo en libertad, en rebeldía y en una constante afirmación de la vida. Es decir, él dice que debemos vivir en constante rebeldía porque rebelarnos contra el absurdo sería ser solidarios con la gente que sufre, ¿verdad? Y también vivir nuestra vida con valentía sabiendo que a pesar de las dificultades y el dolor que exista, debemos de valorar nuestra vida y también la vida de los demás. En medio del absurdo es posible ser feliz, ¿ok?
La ética para vivir en medio del absurdo para Camus es: el hombre rebelde es el que rechaza a Dios y su creación por la injusticia, el mal y absurdo que existe en el mundo, afirmando así su naturaleza humana, es decir, que se trata de una lucha de todos contra todos, ¿no? El descubrimiento del absurdo no debe llevar al hombre a ser nihilista. Nihilista es que nada tiene valor en sí mismo, que todo es relativo, que podemos hacer cualquier cosa. ¿Ok? Dice Camus que el descubrimiento del absurdo no debe llevar al hombre a ser nihilista, porque hay cosas que sí tienen sentido y no todo está permitido, porque hay que salvar al hombre y si todo está permitido, pues es legítimo el asesinato. ¿Ok? Muy bien. Sigue diciendo Camus, en la búsqueda de un valor que oriente la vida del hombre que ha reconocido que este mundo es absurdo, Camus pone como punto de referencia al mismo hombre por el que se ha de luchar. En la lucha por el hombre toma un papel preponderante la solidaridad con los que sufren. Aunque el hombre nunca va a eliminar el mal, hay que luchar contra él para disminuirlo, creando un ambiente favorable para el hombre. Ok, esta es la ética desastre. Este es un video que igual les voy a dejar allí en la plataforma para conocer un poquito más sobre Jean-Paul Sartre. Jugaba fútbol, hacía... Ok. ¿Alguna pregunta sobre Sartre? Digo, sobre Camus, perdón. Sobre Albert Camus. ¿No hay? No. Es la filosofía del absurdo de Camus. Ok, la vida no tiene sentido. Cuando pensamos en que la vida no tiene sentido, pensamos en Albert Camus. ¿Ok? Y pues hoy abundan muchos tipos de filosofías de estas, ¿no? Y son los pensamientos de muchos hombres o de muchas personas que han sido influidos por Albert Camus. Ok, vamos a ver Simón de Beauvoir, no sé cómo se pronuncia esto, está en francés. Ok, vamos a verlo. Bienvenidos. Ok, se detuvo. A unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de uno de los libros más influyentes de la historia del siglo XX, como es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Hasta no hace demasiado tiempo, las mujeres tenían establecido un rol social secundario. Una mujer lo que debía hacer es casarse y tener hijos, mientras que los hombres podían diseñar un proyecto de vida personal basado en su profesión. Simone de Beauvoir plantea en su libro El segundo sexo el hecho de que las mujeres también tienen el derecho a establecer un proyecto de vida personal. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las mujeres pueden desarrollar una vida profesional igual que los hombres. Este libro es el inicio del feminismo como movimiento filosófico, aunque ha habido antes otros autores, como por ejemplo John Stuart Mill, que hablaban de la necesidad de establecer los mismos derechos para los hombres y las mujeres. Decimos que este libro es uno de los libros más influyentes de la historia porque ha cambiado la vida de millones de personas. Hasta no hace demasiado tiempo, la única posibilidad que tenía una mujer era la de casarse para tener hijos. Y una mujer que no se casaba y no tenía hijos podía considerarse como una mujer fracasada. Simone de Beauvoir cambia la perspectiva. Una mujer puede renunciar a su vida familiar para tener una vida profesional adecuada. Hoy podríamos considerar que esta visión de Simone de Beauvoir está ya superada, en el sentido de que ya no se exige a la mujer a que renuncie a su vida familiar para establecer su vida profesional. Hay que tener en cuenta que la frase que ha hecho famosa Simone de Beauvoir es que la mujer no nace, sino que se hace. Al igual que establecía el existencialismo, según el cual la existencia precede la esencia. El hombre es capaz de hacerse a sí mismo, pues también la mujer es capaz de construirse a sí misma a través de un proyecto de vida.
Simone de Beauvoir así cambia cuál es el rol que debe establecerse para las mujeres y contribuye a crear una sociedad como la actual en la cual se tiende a la igualdad, aunque tenemos que decir que la igualdad absoluta entre hombres y mujeres no se ha conseguido y que por lo tanto la lucha debe continuar. El feminismo tiene aún mucho sentido. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com. Ok, muchachos, pues ahí está el pensamiento de Simone de Beauvoir. Es una filósofa que dio origen a lo que es el feminismo, ¿no? A la lucha de la igualdad entre hombres y mujeres. Y este es un ejemplo de cómo la filosofía pues puede cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Y puede cambiar el pensamiento de muchas personas, ¿verdad? Entonces, esta pensadora influyó mucho en lo que es la lucha contra el machismo, ¿no? Y el machismo imperante de su época. Y pues hasta ahorita ha logrado pues muchos cambios en lo que es los estados y la política. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar Allí encontraréis. Vamos a continuar con la existencia auténtica e inauténtica de Heidegger. ¿Ok? Existencia auténtica e inauténtica de Heidegger. Este es otro existencialista. La existencia inauténtica consiste en entretenerse con las cosas, entretenerse con la trivialidad de las relaciones sociales o de los placeres estéticos, olvidar la profunda tragedia de la existencia. ¿Ok? La existencia auténtica, según Heidegger, es entretenerse pues, con las cosas, con las trivialidades de la vida. Y la auténtica, en cambio, es un abrazar con la angustia, un vivir consciente de la fragilidad del existir, una presencia constante del destino último de la existencia, nada a través de la muerte. ¿Ok? Entonces, la auténtica consiste en, como decía Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Es abrazar esa angustia, saber que eres real, saber que tienes que decidir a pesar de que a veces no decidas correctamente, consciente de que tienes que formar tu propio futuro, tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida. Para Heidegger, comprender ya no será solo conocimiento, sino la forma original de realización del ser humano. ¿Okay? Se trata de su saber ser en el mundo y de comprender sus posibilidades. Al comprender el significado de los hechos, el existente se toma sobre sí y realiza sus propias posibilidades. En otras palabras, o en resumen, es tomar las riendas de tu propia vida. ¿Ok? Y hacerte responsable de tus actos y de tus decisiones. ¿Ok? Entonces, la existencia auténtica es la que vive nomás por vivir, ¿verdad? Entreteniéndose con cosas y todo lo demás. Pero la auténtica es tomar las riendas de tu propia vida y tomar decisiones que te van a formar como una persona, ¿verdad? Que te van a hacer como proyecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para pasar a lo que es la banalización del mal de Hannah Arendt. Eso está muy interesante también. No. Ok. Entonces vamos a la banalización del mal de Hannah Arendt. Pongan mucha atención. Cuando pensamos en el mal, vienen a la mente todas aquellas atrocidades malignas en el mundo y automáticamente las relacionamos a personajes que promueven u ocasionan estos actos y los consideramos lo contrario al bien. Para la filósofa Hannah Arendt, el deseo de no hacer el bien no es tan simple. Arendt basa sus argumentos sobre la banalidad del mal en Adolf Eichmann, quien fue llevado a juicio por genocidio contra el pueblo judío. Él supervisaba los trenes que llevaban judíos a campos de concentración. Arendt pudo cubrir el juicio de Eichmann. Ella suponía que iba a encontrar una persona totalmente retorcida y mentalmente enferma. Sin embargo, se topó con algo diferente, un sujeto completamente normal, que no lograba comprender la magnitud de su
objetivo de ascender en su carrera profesional. Tenía una lealtad ciega y una moral corrompida por sus autoridades. No tenía sentimiento sobre el bien ni el mal. Arendt se había encontrado con alguien que llevaba el mal como algo común y cotidiano. Este sujeto se sentía bien por realizar su trabajo, pero no tenía la perspectiva que podríamos tener nosotros sobre lo horrendo de sus actos. Para la filósofa, los actos de Eichmann no fueron porque él estuviese dotado de crueldad, sino que fue porque era un burócrata dentro de un sistema basado en actos de exterminio. Así que no necesitas ser un psicópata malvado para ponerte bajo la piel del mal. Todo lo que una persona tiene que hacer es seguir ciegamente las órdenes de alguien más. Y esa es la banalidad del mal. Ok, muchachos, esta es la banalización del mal de Hannah Arendt. Ok, es cuando una persona pierde la capacidad de actuar por sí mismo, ¿no? De reflexionar sobre sus actos, si son correctos o incorrectos. Y le da esa voluntad a alguien superior a él, en este caso Eichmann, ¿verdad? Que actuaba bajo el mando de Adolf Hitler, quien era el que daba las órdenes. Y entonces, esta persona, Eichmann, actuaba no porque creía que lo que estaba haciendo era algo correcto, sino actuaba solamente por órdenes que le daban a él, ¿verdad? Entonces, cuando Hannah Arendt vio la vida de este hombre, vio que era un hombre normal con su familia, como un padre que jugaba con sus hijos y todo, era un hombre normal como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero cuando se trataba de exterminar a los judíos, pues él simplemente lo hacía. Y dice que todos los hombres estamos expuestos a ese tipo de banalidad del mal. Que cuando dejamos de pensar, cuando dejamos de reflexionar si lo que hacemos está bien o está mal, cualquiera de nosotros podría caer en esa banalidad del mal, ¿verdad? Cuando nosotros solamente seguimos ciegamente las órdenes de otro y dejamos de pensar sobre nuestros actos, si son buenos o son malos. A esto le denominó la banalidad del mal. Incluso se hizo un experimento donde un médico científico tomó a una persona normal, común y corriente como cualquiera de nosotros, y le dijo a una persona que allá adentro tenía pues otro hombre, ¿no? Con el que iban a experimentar algo. Y entonces este médico le dijo a esta persona que le pusiera una inyección a la otra que estaba ahí, que iba a servir como experimento. Y el otro simplemente obedeció, aunque sabía que eso le iba a causar dolor a la otra persona. Simplemente siguió la orden del médico porque lo consideraba al médico como una figura de poder, ¿verdad? Entonces, no, o sea, no cuestionó la orden, simplemente lo hizo, aunque sabía que lo que iba a hacer le iba a causar dolor a la otra persona, ¿no? Con la cual iban a experimentar. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nosotros podemos en muchas ocasiones hacer algo malo sin racionalizarlo, solamente por seguir alguna orden de alguien superior a nosotros, ¿verdad? No sé qué piensan al respecto. Pues es que está raro eso. Está muy confuso. Ujú. Así es, de hecho, y no ha pasado solamente con Eichmann, ¿verdad? Con Eichmann en esta época. Si ustedes ven, por ejemplo, a la Santa Inquisición de la Edad Media, ahí se torturaba a mucha gente que estaba en contra de los dogmas doctrinales de la iglesia, eran conocidos como herejes, ¿no? Y entonces, ahí se torturaba en el nombre de Dios, imaginan, en el nombre de Dios se torturaba a las personas.
porque estaban en contra supuestamente de los dogmas de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona que normalmente puede ser buena, una institución que normalmente puede ser buena, puede cometer algo malo o algún asesinato en nombre de la religión o en nombre de Dios mismo, ¿no? Y eso pues es algo para reflexionar, porque nosotros, por ejemplo, podemos caer en ese mismo problema cuando dejamos de pensar y de analizar si lo que vamos a hacer está bien o está mal. ¿Ok? ¿Cuál debería ser nuestra ética al momento de hacer algo? Pues obviamente no dejarnos dominar por algún poder, ya sea político o religioso, ¿no? En este caso, no dejarnos dominar, sino más bien nosotros decidir nuestras acciones por nosotros mismos. Por ejemplo, si el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que está ahorita, solo por poner un ejemplo, nos dice que hay que matar a otra gente por algo, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos, estamos cometiendo lo que es la banalidad del mal. Cuando realmente matar en sí mismo, pues es algo malo. No importa de qué autoridad o figura pública venga, ¿no? O lo que pasó en la Santa Inquisición, de que se mataron a miles de personas por cuestiones religiosas, ¿no? Entonces, se hicieron actos feos por personas no consideradas cristianas, ¿no? Entonces, es algo para reflexionar y ver que muchas veces nosotros también podemos caer en ese error, ¿no? Entonces, el principio ahí sería no hacer algo malo a pesar de la persona que me lo esté indicando, ¿verdad? A pesar de la orden de algún superior, por mayor que se considere o que yo lo considere, no debería de llevarme a hacer algo malo, sino salvar la vida de muchas personas. ¿Okay? Entonces, estos son los últimos temas, muchachos, de lo que es el existencialismo. Se va a acabar, terminamos y volvemos a entrar, ¿ok? Para darles las indicaciones finales.